Compañeros y maestros, nosotros somos el equipo número 3, formado por Ariel Escobar, Ariana Pacheco, Rebeca Mitra, Carolina y por mí, Ivette Palacio. Como introducción mencionaré, antes de que terminara el mandato de Portes Gil, estalló una crisis mundial que fue experimentada por todo el mandato capitalista. Esto causó que el mercado interno, que era la producción de materias primas y su exportación, que era lo que sostenía la economía nacional, siguiera estancada. Los resultados de la crisis en la situación de masas trabajadoras era igual un desastre. Aparentemente en México reinaba la paz social. Los datos oficiales nos decían lo contrario, que hubo huelgas y sin contar los numerosos movimientos reprimidos. Cuando se presenta una crisis de esta magnitud, en realidad el gobierno no funciona bien en medida política tanto como administrativa y es imposible resolver problemas económicos tanto como sociales. A continuación mis compañeras seguirán con el tema de la crisis de 1929. Esto fue una pequeña introducción de este tema. Crisis económica de 1929, o también conocida como la Gran Depresión del 29. Se produjo principalmente en los Estados Unidos por causa de la caída de la bolsa de valores, especialmente el día 29 de octubre de 1929. Se conoció como el crack del 29 o también como el martes negro. Posteriormente comenzó a expandirse de forma rápida y a una velocidad increíble. Poco después, ya la crisis económica se encontraba afectando a casi todos los países a nivel mundial. Las grandes consecuencias que surgieron en la crisis del 29 fueron notablemente reflejadas en la economía de México, debido a que en ese entonces dicho país dependía económicamente de su vecino norteamericano por causa de las mismas políticas, que fueron las monetarias, comerciales y fiscales. Llegaron a ser reorganizadas, ya que lo sumamos por otro lado la gran disminución de los empleos que hicieron a la mayor parte de la población que tuviera que emigrar hacia la ciudad. Esta crisis fue una crisis financiera que afectó a nivel mundial. Inicia en el año de 1929 y su duración va a depender de cada país y de cómo van afrontando la situación, que puede ir desde los años 30 hasta los 40, hasta la década de los años 40. Las consecuencias, como ya les dije, tuvieron alcance o impacto a nivel internacional por la manera en que algunos países dependían de Estados Unidos en algún aspecto. Un claro ejemplo es México. Sabemos que esta crisis se origina tras la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Estados Unidos un martes 29 de octubre de 1929, conocido como el martes negro o el crack del 29. Entre las consecuencias más relevantes que trajo esta crisis fue un aumento en la tasa del desempleo de hasta el 25%, esto en Estados Unidos, una baja en el comercio internacional del 50% y otra afectación que tuvo y que repercutió en mayor manera a nuestro país y algunos países latinos sería la repatriación de inmigrantes que radicaban en Estados Unidos y que se dedicaban al sector agricultor. Ahorita vamos a hablar un poco de ese aspecto. Hay principalmente dos causas o dos teorías que pudieron dar origen a esta crisis. La primera es el crecimiento artificial de la bolsa de valores. Y sabemos que después de la Primera Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos a partir de 1925 más o menos entró en una etapa de prosperidad y esto propició que muchos quisieran invertir sus ahorros o sus ingresos en la bolsa de valores para obtener mayor ganancia en algún futuro. Incluso los bancos dieron más facilidad de préstamos para los que quisieran invertir en la bolsa de valores. Y ¿qué pasa? Que hay un crecimiento en la bolsa de valores, pero no hay un crecimiento como tal en la economía del país. Solamente en la bolsa de valores se centra todo ese ingreso e inversión de los habitantes, pero no hay un crecimiento económico. La segunda causa o la segunda teoría de causa es la superproducción y el subconsumo. En esta tiene que ver mucho la industria de la agricultura, como había mencionado. Y como les comenté ahorita, Estados Unidos pasaba por una buena racha económica.
Igualmente, pues aumentó la producción de las cosechas. ¿Esto qué pasó? Bueno, Estados Unidos, como les comentaba, pasaba por una buena racha económica y esto también se vio reflejado en la industria de la agricultura. Como pues aumentó la producción de las cosechas y los grandes empresarios pues buscaban generar más producción para obtener mayores ganancias en algún futuro. Este concepto es lo que se denomina como superproducción, en el cual pues quizá pudo ser un error porque se producía más de lo que se demandaba. Había una producción de más, por así decirlo, de los productos de la agricultura, y bueno, pues en los mercados locales y en los grandes comercios no se adquiría de la misma manera a cómo se producía. Y a esta superproducción se sumaron otros países, como fueron países Canadá, Francia, y bueno, entre los mayores fueron esos dos. Y esto dio origen a que esta crisis se propagara en todo el mundo, porque se empezaron a sumar otros países y por lo tanto llegó a otros continentes. Y bueno, esto se vio bueno, otros países se vieron o se sumaron a la producción agrícola masiva, y esto dio origen a que se vieran afectaciones a escala mundial. Y bueno, con la superproducción viene de la mano el subconsumo, en donde el crecimiento de producción no va a beneficiar a los diferentes niveles de vida. En este subconsumo no va a haber la misma capacidad de adquisición en correspondencia con la superproducción que se estaba llevando. Se produce de más, pero no hay esa capacidad económica para adquirir los productos aceleradamente. Y bueno, pues esto tiene como consecuencia en la vida del campesino que al existir una abundancia de los productos que se siembran y que se cosechan en el campo, pues los productos de la agricultura van a venderse a un precio muy bajo y el campesino se va a ver afectado. Pues continuamos ahorita con el desarrollo de la crisis y su relación con el coronavirus, que es un problema que nos está afectando hoy día, no solo a nivel de salud, sino puede traer repercusiones y se esperan repercusiones económicas. Y eso sería todo. Ahora pasamos al desarrollo de la crisis. Vemos que desde septiembre de 1929 la bolsa de valores se estanca o inicia un descenso después de varios años donde el crecimiento había estado ininterrumpido. O sea, no lo habían interrumpido para nada, el crecimiento iba normal. Este descenso de la bolsa estaba determinado en parte por la bajada del precio del cobre y del acero. Entonces estos eran los primeros indicios de que algo andaba mal. Tras este aviso, pues algunas personas venden, pero los especuladores siguen comprando. Entonces en la última semana de octubre se produce la explosión o más bien el desplome de la bolsa de valores, y viendo que la cosa iba muy mal, muchos quieren vender sus acciones para poder recuperar su dinero, y como había más órdenes de venta que compradores, el precio de las acciones bajaba. Y esta tendencia de la baja se ve frenada por la compra de muchas acciones por la banca Morgan. Y el 24 de octubre de 1929, también llamado el Jueves Negro, se produce un desplome espectacular de la bolsa, donde 13 millones de acciones salen al mercado y no encuentran comprador. Y ese desajuste entre la oferta y la demanda hace que el valor de las acciones caiga en picado. Y el 29 de octubre ya son 16 millones de acciones, y entonces el pánico es tremendo. Todo el mundo quiere vender para poder recuperar algo de su capital. Entonces, en la primavera de 1930, la banca Morgan saca al mercado las acciones que había acumulado, y de nuevo el pánico es tremendo y se produce la ruina de millares de accionistas modestos. Entonces, la bolsa se ha desinflado y las repercusiones de la crisis bursátil abarcan todos los aspectos de la economía. Vemos que los bancos estaban necesitando dinero en efectivo y vender sus acciones, y a la vez la gente que tenía sus ahorros en los bancos se agolpa en masa para poder retirar su dinero, y entonces el banco lo tiene invertido en inversiones a medio y a largo plazo, y entonces no dispone de ese capital. Entonces así esto provoca que hayan suspensiones de pago y también la quiebra de muchos bancos.
En 1929 vemos que se cerraron alrededor de 642 bancos, en 1930 lo hicieron 1345 y en 1931 2298 bancos ya estaban cerrados. Entonces, en el panorama empresarial la situación también estaba muy angustiante, ya que los créditos que antes obtenían de manera fácil ahora eran imposibles. Y ante la falta de capital, pues se produce el cierre de muchas empresas y el paro aumenta de manera pues espectacular. Pero en cambio el gobierno de los Estados Unidos tardó en actuar y las primeras medidas no fueron efectivas. Y el presidente Hoover no se cansaba de decir que era algo pasajero y que la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, ahora pasamos a la expansión de la crisis en el resto del mundo. Vemos que Estados Unidos es el primer productor mundial y también el principal mercado. Entonces tiene invertidos capitales por todo el mundo, principalmente en Europa, en América Central y América del Sur, y al producirse la crisis los va a retirar. Al retirar los capitales de estos países se ven privados de la financiación y se sumieron también en la crisis y dejaron de comprar productos americanos. De todos los países europeos, los más afectados fueron Alemania y Austria, y eran los que más dependían del capital estadounidense. Pero, por el contrario, Francia es el país menos afectado por la depresión. Esto debido a que está menos industrializado y además tiene una agricultura diversificada. Bueno, ¿y qué es lo que pasaba en nuestro país? Vemos que en el caso de México en particular, la relación era sumamente estrecha, entonces cualquier modificación en el mercado estadounidense iba a afectar directamente a nuestro país. Entonces el flujo de capitales provenientes de Estados Unidos disminuyó en gran medida, siendo la entrada del dinero más importante del país. Otro sector afectado fue el de la minería. Tanto la producción como la cantidad de trabajadores disminuyeron a más de la mitad en dicha época. Cayó también la demanda estadounidense por las materias primas y los bienes manufacturados. Las consecuencias de la crisis proveniente del país vecino de Estados Unidos fueron impactantes entre los años de 1929 y 1932. El Producto Interno Bruto presentó una caída del 17.6% en nuestro país. Otro de los sectores afectados fue el de la agricultura. Esto debido a que hubieron malas cosechas en el año de 1929 y finalmente el sector con mayores consecuencias fue el financiero, esto debido al aumento de los precios de los préstamos. Y bueno, ya por último vamos a pasar a un pequeño resumen hecho por mi compañera Arely y finalmente vamos a hablar sobre la crisis económica que vive nuestro país debido al coronavirus, expuesto por mi compañera Carolina. En resumen, la crisis económica de 1929 fue un evento que marcó para siempre la historia financiera de muchos países, tanto europeos, americanos y latinoamericanos. La misma tuvo grandes persecuciones a nivel mundial, acarreando graves consecuencias tanto financieras y económicas en la mayoría de los países. Este fenómeno en la actualidad sigue siendo utilizada como una especie de paradigma que da como enseñanza hasta qué punto puede caer la economía a nivel mundial y en poco tiempo. La caída de la bolsa de valores a raíz del coronavirus. Para nuestro presidente Andrés Manuel niega tener problemas de economía, ya que contamos con buenas finanzas públicas y estables, al igual que nuestra moneda. Pero las estadísticas nos revelan lo contrario, ya que la bolsa perdió un 6.4%. Algunas empresas fueron afectadas, como Bimbo y Banco Banorte. Por la epidemia se desploma la demanda del petróleo y el costo de cada barril y su valor comercial no coinciden, y el crecimiento del dólar subió su valor. También los afectados son los trabajadores y si la iniciativa privada propusiera mecanismos de impulso. Un ejemplo tal es Uber, que le seguirá pagando una parte antes de llegar a ser más grande el coronavirus. Esto nos viene afectando desde la guerra de Estados Unidos y China. Tenemos poco margen, no contamos con la disposición
ante esta magnitud como esta pandemia. China tiene que recuperar la pérdida. Donald Trump apoya a las pequeñas y medianas empresas. Las tasas de intereses son completamente bajas y eso es fatal, ya que los créditos son más accesibles, gastan más de lo que tienen ahorrado.